excelente día para abrir la palabra del Señor y continuar estudiando acerca de lo que es la iglesia, particularmente en el tema de la membresía de la iglesia. Hemos estado tomando este tema para estudiarlo a la luz de las Escrituras, y es una doctrina poco enseñada, pero muy cuestionada, la membresía de la iglesia. Hemos hecho preguntas como: ¿es bíblica esta doctrina? ¿Es correcto que una iglesia practique y maneje una membresía en la iglesia? Y desde hace 2 sermones hemos estado revisando este tema y hemos visto varios pasajes y hemos estado meditando en lo que significa y la importancia para esta iglesia. Y esto, como decía hace un momento, es una doctrina poco enseñada, pero muy cuestionada. Una persona escribió en un blog en internet un artículo que se llama ¿Vale la pena asistir a la iglesia? Y lo que él decía es que escribía algo como esto: en los últimos 30 años he estado asistiendo a una iglesia cristiana, he escuchado alrededor de 3,000 sermones, y después de todos esos sermones creo que apenas puedo recordar 2 o 3. Y hacía al final la pregunta: ¿vale la pena asistir a una iglesia? Y bueno, se dieron ahí los comentarios a favor y en contra, y finalmente alguien ahí dentro de esos comentarios puso lo siguiente. Dice: en los últimos 32 años he estado casado, y en esos 32 años mi esposa ha hecho alrededor de unas 30,000 comidas. Sin embargo, después de todos estos años, apenas puedo recordar unos 4 o 5 guisos. Pero si ella no hubiera hecho todas esas comidas y yo no hubiera disfrutado en estos 32 años de todo ese alimento, creo que mi salud estaría muy deteriorada. ¿No cree que sucedería algo similar en su vida espiritual? La iglesia es el plan de Dios revelado en las Escrituras, poco entendido. Hace 150 años el pastor Spurgeon, 150 años, escribió acerca de la iglesia y dijo lo siguiente: un mal se encuentra en el campo de profesantes cristianos, tan despreciable en su descaro que el cristiano más miope difícilmente puede dejar de notarlo. Durante los últimos años, este mal se ha desarrollado a un ritmo alarmante. Se ha desarrollado como levadura hasta que la masa entera se fermente. Rara vez el diablo ha hecho algo tan inteligente como sugerir que la iglesia sea parte de un entretenimiento para la gente, con la meta de ganarlos, de proclamar el evangelio. Gradualmente la iglesia ha suavizado su testimonio y entonces ha mirado y justificado las frivolidades del día. Después las ha tolerado en sus confines. Ahora ella las ha adoptado bajo el ruego de alcanzar a las masas. Continúa diciendo: mi primera contención es que en las Escrituras nunca se habla de proveer entretenimiento como una función de la iglesia. Si es una labor cristiana, ¿por qué no habló Cristo de ella? ¿Por qué no dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y proveer entretenimiento para aquellos que no se deleitan en el evangelio? No obstante, no se encuentran palabras como esas. ¿Fueron los profetas perseguidos porque entretuvieron a la gente o porque la confrontaron? Una vez más, proveer entretenimiento está en antagonismo directo a la enseñanza y vida de Cristo y sus apóstoles. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia apostólica al mundo? Vosotros sois la sal del mundo, no el dulce de azúcar del mundo. ¿Cierto? Hace 150 años él escribió algo como esto, y en estos últimos años creo que la velocidad se ha incrementado. Y la iglesia en gran medida está corriendo hacia modelos que no son bíblicos. ¿Qué es entonces la iglesia? Bueno, ya hemos caminado por 2 sermones hablando de esto. Hemos respondido a esta pregunta: ¿qué es la iglesia?
cuál es la función de la iglesia y por qué todo cristiano debe ser miembro de una iglesia. Y solo para refrescar en sus mentes, primero dijimos que la iglesia debe tener una membresía en primer lugar porque las ovejas deben ser pastoreadas. Las ovejas necesitan pastoreo. Somos ovejas. No vivimos independientes. Debemos pertenecer a un rebaño sagrado, por supuesto. Ser ovejas significa pertenencia, asociación, comunión, unidad, relación. Significa pastoreo. Cada oveja debe ser miembro de una iglesia, debe pertenecer a una iglesia, debe estar integrada a una iglesia. Dentro de la iglesia la oveja va a ser cuidada, pastoreada, va a ser guiada, va a ser observada con cuidado por los pastores, alimentada, porque la oveja también tiene hambre espiritual, pues esa es una evidencia de su nueva vida. Cada oveja entonces debe pertenecer a una iglesia. En segundo lugar, vimos que las ovejas deben ser protegidas. Si entendemos que los miembros de una iglesia son ovejas, entonces también entendemos que hay lobos rapaces, hay peligros espirituales. El primer enemigo es Satanás. No es un gatito enojado, él es un león rugiente buscando a quien devorar. Y ese león está yendo detrás de cada cristiano para sacarlo de la vida cristiana. Cada cristiano debe ser protegido, debe ser cuidado espiritualmente. En segundo lugar, también nuestro propio corazón. Vivimos en un cuerpo corrupto, un corazón que es perverso y engañoso. Tenemos una lengua mentirosa que es un fuego de maldad, dice Santiago. Hay ojos altivos que codician, dice Salomón. Hay pies presurosos a pecar y manos derramadoras de sangre. Y en pocas palabras, Moisés dice allí en Génesis, todo pensamiento de continuo es hacia el mal. Pablo entonces hace una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Mientras no llegue la glorificación, necesitamos protección. La iglesia es el ambiente en el cual somos protegidos y aprendemos a guardarnos del enemigo. En tercer lugar, si la iglesia es un rebaño de ovejas, también hay lobos rapaces. Hay lobos que están soplando vientos de doctrina, hay filosofías huecas y engañosas. Debemos proteger la casa, no deben derribarla. La tarea de los pastores y maestros es establecer doctrina sólida para que la iglesia sea preservada y guardada del enemigo. Todo cristiano entonces debe estar como miembro en una iglesia. Todo cristiano debe estar bajo la cobertura espiritual, pastoral y guía dentro de una iglesia. Todo cristiano debe tomar entonces ese compromiso de congregarse, discipularse, servir, ser guiado, aconsejado, y todo eso puestos los ojos en Jesús. Vamos a tomar 2 puntos más, los 2 últimos, para hablar de por qué un cristiano debe ser miembro de una iglesia. Y vamos a decir en tercer lugar que las ovejas deben ser edificadas. Abran sus Biblias por favor en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 4, porque ahí tenemos un pasaje muy importante que habla acerca de la edificación de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante, hasta el versículo 7, hasta el versículo 8. Dice la palabra lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En este pasaje Dios habla de cómo funciona la iglesia. Es un organismo, es un cuerpo con varios miembros, y cada miembro tiene uno o varios dones. Esos dones son capacidades sobrenaturales, capacidades espirituales para edificar la iglesia.
Esos dones te permiten a ti y a mí ser una influencia dentro de la iglesia para que cada uno de los miembros crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ser miembro de una iglesia local te coloca en el ámbito de servicio. Las ovejas deben ser edificadas, tú y cada una de las demás debemos serlo. Y estar como miembro en una iglesia te coloca en la posibilidad de funcionar ahí para edificación. ¿Qué sucede con un miembro de una iglesia virtual? ¿Qué pasa con alguien que ha tomado la decisión de congregarse por internet? Que puede ver una predicación en línea, que puede ver el servicio en vivo que ocurre a cientos o a miles de kilómetros de alguna iglesia famosa. La pregunta ahí que surge inmediatamente es: ¿cómo es que se puede desarrollar los dones espirituales hacia los miembros de aquella iglesia? ¿Cómo es que aquella iglesia puede edificar directa y personalmente a la persona que está detrás de la pantalla? ¿Cómo se puede establecer una relación entre los miembros o con aquellos miembros para poder animar, alentar, fortalecer, abrazar, orar unos por otros, desarrollar esa coinonía, esa comunión que permite que también en tu vida cristiana haya crecimiento? Cierto que no, que la iglesia se convierte en nuestra familia y convivimos con ella y somos edificados simplemente aún con el hecho de convivir. El hecho de pasar este tiempo, este no es solamente el único tiempo que pasamos como iglesia. Durante la semana, en las actividades, en el día a día, en la comunicación de unos con otros, aún fuera de las actividades. El cafecito, la reunión, la plática, la oración unos por otros. Esto hace que la iglesia también sea edificada, porque todo ello es llevado a cabo en el sentir o en la guía del Espíritu. Entonces, la iglesia es un cuerpo. Y si notan, la sabiduría del Señor para hablarnos de la iglesia es un cuerpo. Así como nuestro cuerpo, cada uno de los miembros está unido a los demás. Y vean, obsérvense su cuerpo. No hay una parte que se haya quedado en su casa. Todos ustedes vinieron con todos los miembros de su cuerpo, ¿sí o no? Todas, sus manos las trajeron, sus pies las trajeron, todo trajeron, porque todo está pegado a su cuerpo. Así cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Efesios 2:19, es parte de la familia de Dios. Cada cristiano estamos unidos y nos hemos integrado a este cuerpo espiritual. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, primera de Pedro 4:10, nuevamente se hace la exhortación a cada cristiano. Vean por favor conmigo en sus Biblias, primera de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido. Miren que este es un llamado personal para cada uno de los que son miembros de la iglesia cristiana. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido derramada en cada uno de ustedes, y esa gracia de Dios expresada a través de un don debe ser ministrada, debe ser mostrada en la ministración para con otros. La edificación dentro de la iglesia no sucede solamente en un sentido unidireccional, sino multidireccional. Hay una edificación del que está de este lado con el que está en medio, y del que está en medio con el que está allá. Hay una edificación que debes desarrollar para el que está sentado a tu lado, atrás, adelante y al otro lado. Cada uno, dice aquí el apóstol Pedro. ¿Cómo puedes usar tus dones si no perteneces a ninguna iglesia? Es una excelente pregunta. Entonces, hay un don que es el primero que se tiene que desarrollar cuando uno viene a Cristo. Y ese don es el don de me congrego. ¿Dónde me congrego? Y a partir de ahí,
uno debe comenzar a servir. Piensen cómo funciona la iglesia. Recuerden, somos un cuerpo. Cada uno miembros de la iglesia. ¿Qué pasa cuando alguien se duele? Los demás miembros consuelan, ¿cierto? Si tiene alguna parte de su cuerpo que le duele, si tiene algún esguince por acá, algún dolor de espalda, los demás partes del cuerpo van allá, ¿cierto? Van acá. Ustedes saben, Dios ha diseñado con esa sabiduría el cuerpo para que cada uno de nosotros comprendamos cómo funciona la iglesia. Cada parte del cuerpo tiene su función. Las muelas del juicio tienen su función, tienen una utilidad y una bendición para los dentistas. El apéndice tiene su función, es el bono de fin de año o del año para los cirujanos también. El dedo chiquito del pie tiene su función, si no, ¿con qué se va a pegar uno en la pata de la cama? Para eso es. Cada parte del cuerpo funciona para algo. Entonces, en la iglesia, cada uno es importante, cada uno de los miembros. Cada persona que ha tomado un compromiso con la iglesia local, cada persona que se ha integrado determinadamente a la membresía de la iglesia. Es importante aquí comentar que la iglesia es edificada por aquellas personas que, habiendo integradose a la iglesia, ahora han tomado un compromiso para desarrollar sus dones. ¿Qué significa la membresía de la iglesia? Significa, y ustedes lo han escuchado cuando hemos recibido como miembros a algunas personas, significa que la persona toma también el compromiso de utilizar sus dones espirituales para bendición y servicio de la congregación. A partir de ese momento la persona comienza a pensar y tú empiezas a decir, bueno, ¿cómo puedo yo ser de bendición a mis hermanos? ¿Cómo puedo yo? ¿Será que tengo este don de enseñanza? ¿Será que tengo el don de misericordia? ¿Cuál de los 7 dones que dice aquí en Romanos 12, 4 al 8 será el que yo tengo? ¿O el de servir? ¿O será que el de exhortación? Bueno, ese es más fácil, pero ¿será que lo tengo? ¿O el de repartir? ¿O el de presidir? ¿O el de misericordia? ¿Cuál don tengo? Señor, muéstrame qué es lo que me has llamado a mí a hacer en el cuerpo. ¿Seré el dedo chiquito del pie? ¿Seré la muela del juicio? Bueno, tengo que funcionar como tal. Tengo que funcionar como tal. La iglesia entonces es muy importante para la vida del cristiano. Los pastores ciertamente proveen alimento, pero los pastores no son la iglesia, no son toda la iglesia. Piense, por ejemplo, en los que enseñan en este momento a los pequeños allá en escuela dominical. Piensen en quienes sirvieron para preparar todo este lugar y estar adecuado para que en este momento usted esté viendo su celular, que usted esté escuchando la predicación. ¿Sí? Piensen en todos estos que sirvieron de una manera tan dispuesta para que podamos estar aquí. Alguien preparó el sonido que estamos ahorita, con el que estamos disfrutando. Sin ese sonido difícilmente podría usted escuchar toda la predicación. Alguien preparó las cosas para que ahora podamos adorar al Señor en alabanza y con nuestras voces. Algunos ven la iglesia como algo hermoso. Mira qué bonita iglesia. Mira qué preciosa se ve. Son como esos globos aerostáticos, ¿los han visto en alguna ocasión? Esos donde hacen viajes preciosos, regularmente son coloridos, ¿los han visto? Esos que son llenados con aire caliente y vuelan por los cielos. Y todos dicen, mira, cuántos colores, qué bonito se ve. Y alguien le preguntaría, bueno, ¿y te subirías? No, yo no me subiría. Desde aquí se ve mejor. Algunos ven la iglesia así, qué bonita se ve, qué preciosa funciona, pero no me subo porque eso implica algún sacrificio, implica cierto trabajo. ¿Qué dice Dios en su palabra?
Mire, vea conmigo Hebreos 10:24. Este es un pasaje bien conocido y seguro que cuando lo vea ahí, tal vez lo va a recordar, tal vez alguien te lo ha recordado. Bueno, ¿qué dice? Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Se da cuenta cómo funciona la iglesia? Considerarnos unos a otros para estimularnos. Las personas que trabajan como quiroprácticos tienen esta labor de terapia, por ejemplo, cuando hay algún accidente en los músculos, en el cuerpo, ellos tienen que estimular, por ejemplo, el brazo para que el brazo vaya otra vez tomando su función. Y puede haber ahí un excelente yeso de restauración como el que está por ahí atrás. Sin embargo, después de eso tiene que venir una terapia que es fundamental, porque si no el brazo, aunque ya haya pegado, ya no funciona otra vez igual. Bueno, vean cómo funciona la iglesia, con la consideración de unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es parte importante. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué produce? Miren lo que dice en el versículo 25. No dejando de congregarnos. Una iglesia que está funcionando, que está estimulándose en amor unos a otros y a las buenas obras, va a ser una iglesia que va a ser eficiente en alentar a otros a no dejarse de congregar. ¿Quiénes faltaron hoy? ¿Por qué no han estado aquí? ¿Qué ha pasado con algunos? ¿Por qué sus vidas espirituales tal vez están débiles? Y algunos pensarían inmediatamente, bueno, voy a estimular, voy a alentar, voy a animar. ¿Pero qué no es esa una función de los pastores? ¿Qué no es que para eso se les pagan a los pastores, para que hagan esas cosas? Bueno, si vemos en la palabra, nos daremos cuenta que esta también es una función de cada uno de los miembros que están sentados y que pertenecen a la iglesia. Miren conmigo ahora en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vean ahí, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 14. Vean cómo ahí dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿A quién se le da este mandato? A los hermanos, a todos, a los miembros de la iglesia. ¿Se da cuenta? A los pastores y a los que no son pastores, a los maestros y a los que no son maestros, a todos, a cada uno. Y el llamado aquí tiene que ver, está muy relacionado esto con los dones, ¿cierto? Porque el que dice ahí, versículo 14, que amonestéis a los ociosos, hermanos, se necesita un don para amonestar a los ociosos, ¿cierto? Un don, y no es el don de te pego, ¿no? Ni don de te critico, ¿no? Es el don de te aliento, ¿cierto? Don de te amonesto, ¿de qué manera? ¿Cómo puedo yo hacer que con una actitud de misericordia, con ese don de exhortación, que aliento para que regreses a la comunión con la iglesia? Y así cada uno de los dones, alentar a los de poco ánimo. Hermana, tú necesitas un don para alentar a los de poco ánimo, ¿cierto? Necesitas acercarte, necesitas paciencia, necesitas un corazón para que el que está llorando, entonces sea alentado, sea fortalecido, y entonces tú puedas también sostener a los débiles y ser pacientes para con todos. En la iglesia hay muchas maneras de mostrar interés. Allá Filipenses 2, ¿recuerdan ese pasaje donde el Señor es el ejemplo perfecto? Filipenses 2 dice que esto debe ser hecho con una actitud de humildad. En Filipenses 2 dice ahí, bien claro, versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vean eso, hay otros. Hermanos, existen otras ovejas en el rebaño, ¿sabían eso? Hay otras personas que están alrededor de nosotros que tienen también necesidades espirituales, en ocasiones físicas, de aliento, de plática, de oración, de fortaleza, de amonestación. ¿Habían pensado en esto, hermanos? Creo que sí. En la iglesia hay muchas maneras entonces de mostrar ese interés. Llamar a personas en enfermedad, ofrendar generosamente, participar en ministerios, ayudar a necesitados, convivir con la iglesia. ¿Sabe que esto también es parte de la necesidad de la iglesia? No somos cristianos solitarios que levantamos el galope por el desierto allá como aquel. No, hasta el llanero solitario necesitaba su toro, ¿cierto? Necesitaba también convivir con alguien. Los cristianos debemos tener siempre también a los lados hermanos con los que convivimos, somos edificados, somos alentados. Estar dispuesto a servir no solo es una intención de principios de año que dices, bueno, ahí está en mi lista de deseos, la guardo en el cajón y me olvido de ella. No, tienes que hacer todo lo que puedas por otros. Si estás integrado, estás integrada, eres miembro de una iglesia, tienes que hacer por tu iglesia, tienes que hacer por aquellos hermanos, eres parte del cuerpo. Y esto es simplemente una réplica de lo que se nos ha mostrado en la persona de Jesucristo. Vean conmigo en Marcos 10, 42 al 45. Nuestro ejemplo perfecto es Cristo. Él fue un servidor de principio a fin, lo sigue siendo, de principio a fin de su ministerio terrenal, lo sigue siendo actualmente, y Él puso este estándar delante de sus discípulos. Marcos 10, versículos 42 al 45, porque allí miren lo que dice. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué será? Siervo de todos. ¿Se da cuenta? Ahora sí, me preguntas, bueno, ¿y cuál es la motivación? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber comida o qué para los que sirvamos? ¿Qué va a haber? ¿Alguna bendición especial? ¿Alguna indulgencia plenipotenciaria o qué? No, mira, eso ya se quedó atrás. No, mira lo que dice ahí, está la motivación. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta? Pero tenemos la influencia del mundo, ya saben, la alfombra roja, los famosos, querer ser servido, ¿cierto? Llegar ahí, que te abran la puerta, esa imagen actual ahora que es tan atractiva, y eso toma una influencia en el corazón, y también a veces del cristiano, de la cristiana, y entonces nosotros creemos que al llegar aquí tal vez va a haber una alfombra roja. No es ni alfombra ni es roja, eso es de cemento y es gris. Y esto es también con intención, porque esto muestra que llegas ahí a servir, ¿cierto? A servir. ¿Cuántos han pensado, por ejemplo, en ir de paseo a una obra en construcción? No parece lógico. Vamos tal vez a un parque, vamos a una obra de teatro donde todo esté listo, todo esté dispuesto para llegar a entretenerse. Pero así no es la iglesia. La iglesia es una obra en construcción. Y cuando tú entras a una obra en construcción hay cosas que hacer, ¿cierto? Porque hay cosas por acá, hay mezcla que hacer por allá, hay tabiques que pegar, hay lámparas que poner, hay ventanas que colocar. Es una obra en construcción. La iglesia así es una obra en construcción. Entonces, la iglesia, igual que en una obra en construcción, 7 de la mañana, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a preparar, ¿cierto? Para que hay que trabajar duramente. Es decir, no llegamos tarde, a ver, ya todo esté listo,
Piensen por un momento que la silla de cada uno de nosotros va a estar lista siempre y cuando nosotros la pongamos. Bueno, hay que pensar en llegar a tiempo, ¿cierto? Para poner mi silla. Yo voy a llegar más temprano porque tengo que buscar mi silla, tiene mi nombre, y la voy a poner en el lugar que me gusta. Así es la iglesia. La iglesia es una obra en construcción, no es una obra de teatro, no es un set de una película, no es ir a la alfombra roja, hermanos, es un lugar de trabajo, de servicio, de edificación para bendición de otros. ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un miembro de una iglesia? Es una persona que ha tomado una determinada decisión, un compromiso serio, constante, de ser un miembro de la iglesia y trabajar en ella. Y escuchen, todo cristiano debe ser miembro de una iglesia. Todo cristiano. Aquí, en México, en China, en Veracruz, todo cristiano debe estar en una iglesia. Las ovejas deben ser edificadas. Amén. En cuarto lugar y último, no solo las ovejas deben ser pastoreadas, no solo deben ser cuidadas, no solo deben ser edificadas, las ovejas, escuchen, deben ser restauradas. Deben ser restauradas. La iglesia es un cuerpo. Los huesos se dañan. Los miembros del cuerpo se lastiman. A veces hay caídas, hay desgarres, hay accidentes, hay dolores, ustedes lo saben. En momentos vas bien, caminando bien seguro y de repente ya estás en el piso y no sabes ni cómo llegaste ahí. Algunas veces los miembros de la iglesia caen en pecado. En ocasiones se requiere la medicina de la exhortación. En ocasiones se requiere un yeso espiritual. En ocasiones se requiere unas muletas espirituales. Todos necesitamos ser corregidos. Piénsenlo. Aún los grandes de la Biblia. David lo necesitó a su Natán. Salomón necesitó también. Pedro necesitó a su Pablo. Todos necesitamos ser corregidos. Aún parte de la función del liderazgo plural dentro de la iglesia tiene ese propósito. Tiene ese propósito porque difícilmente una oveja va a decir: a ver, pastor, préstame tantito tu vara, ¿no? Préstame tantito tu vara, te voy a exhortar. No, pero dentro del liderazgo plural, varios pastores pueden también trabajar espiritualmente y exhortar en algún momento a otro pastor. Es parte del diseño de Dios. El Señor no se equivocó en eso y es perfecto. Una iglesia bíblica practica la restauración bíblica. ¿Qué significa eso? Déjenme decirles en primer lugar lo que no significa. No significa ser policías espirituales. No significa esto. No significa que si alguien no estuvo por acá el domingo, esas sillas ahí pertenecen a alguien, ustedes luego revisan, ahí abajo tienen el nombre. No estuvo aquí, a ver inmediatamente dónde estás, por qué faltaste, tache. No significa ser policía espiritual. Tampoco significa ser papá espiritual. Tampoco significa ser un papá espiritual en el sentido de estar criando y diciéndole a cada persona lo que tiene que hacer con exactitud o con precisión milimétrica. No significa eso. Tampoco significa ser un francotirador espiritual. Es decir, te mueves, te disparo. Te mueves, haces algo mal y ya. Ahí te va el dardo bíblico. No. ¿Qué significa la restauración espiritual? Bueno, acompáñenme por favor ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Ese es nuestro pasaje central en este punto, porque ahí el Señor habló de esta restauración. Y hemos hablado de este pasaje, hemos escuchado de lo que es la restauración. El pasaje en algunas Biblias tiene ahí un título que dice cómo se debe perdonar al hermano. Creo que un título más adecuado, ese título no es inspirado por Dios, un título más adecuado es cómo se debe restaurar al hermano.
Dice en el versículo 15, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En este versículo 15 podemos establecer rápidamente tres principios fundamentales de la restauración bíblica. Número uno, comienza con un pecado, es decir, el objeto de la restauración es el pecado, es restaurar a la oveja, restaurar a la persona al camino correcto, alejarlo del pecado. En segundo lugar, noten que esa reprensión inicial es estando tú y él solos, ¿cierto? El primer paso de la restauración espiritual no es echarle un montón o a ver si puedes con 100. No, el primer paso tiene que ver con uno a uno. Es el careo espiritual en el cual aquel ofendido o aquel que ha visto el pecado entonces va y habla con la persona directamente. Esto está en concordancia, sin que dejen ahí un dedo y con los otros 4 vayan a Gálatas 6, versículo 1, está en concordancia con ese pasaje, porque en Gálatas se habla de la manera en la cual este hermano se acerca con aquel que es el pecador, el que es el ofensor. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti, no sea que tú también seas igual. Eso significa, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también coges del mismo pie, no sea que tú también hagas lo mismo. Entonces, esa actitud de mansedumbre debe acompañar a aquel que en el versículo 15 de Mateo 18 se acerca con el hermano y le dice, hermano, hermana, mira, así, 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 y esto no agrada al Señor. Y esto es un pecado. Esta restauración bíblica es muy adecuada. Tiene que ver con el interés de unos por otros, ¿está de acuerdo? Esto significa, en términos pastorales, ver que la oveja se va a desbarrancar y tú, se va a caer, se va a caer, se va a caer y correr por ella. Y a lo mejor por allá está otra oveja más cerca y le dices, dale el jalón por ahí, por favor, porque se nos va a ir a la zanja del pecado. Tiene que ver con el interés por otros, tiene que ver con el pensar en cómo es que otros que están a nuestro alrededor pueden ser derribados por el pecado. Dentro del rugby, este deporte que se practica en países como Inglaterra, Australia, Irlanda, el rugby, dentro del entrenamiento hay una práctica en la cual el equipo, ustedes saben cómo una de las formaciones del rugby tiene que ver con que todo el equipo se abraza y coloca sus brazos en los hombros de otro. Entonces, dentro de la práctica, una de las cosas que ellos tienen que hacer es que hacen esta formación y los preparadores físicos comienzan a poner peso en la espalda de algunos. Entonces, obviamente, alguien recibe el peso, no sé si les pongan 1 o 2 toneladas de inicio, porque esos hombres son superhombres, y esto obviamente hace que sus brazos carguen en los que están a los lados, y el que está al lado no dice, oye, espérate, ¿por qué te recargas? No, sino que dice, tengo que cargarlo, porque ya le pusieron el peso, y así van poniendo alternado el peso, no lo ponen corrido, van alternado, y luego en los huecos donde dejaron, empiezan a poner más peso, de tal manera que el peso que uno está cargando, no solamente uno lo carga, sino es porque ya se está apoyando en los demás. Hermanos, así es la iglesia. Así es la iglesia en términos espirituales. Nadie somos super, ultra, requete, recontra espirituales que no necesitamos de los demás. Todos necesitamos de todo. Hermano, oren por mí, hermana, voy a orar por ti, necesito oración, y estamos orando unos por otros, ¿cierto? Y de momentos durante la semana se siente la carga espiritual y de repente digo, yo creo que alguien está orando por mí, porque de repente sentí como si hay un impulso tremendo. Es parte de la iglesia.
El pecado puede derribar a algunos. Y si nosotros no estamos al lado buscando restaurar, ahora sí, vean por favor el tercer punto importante en el versículo 15. Este es el objetivo dentro de la restauración bíblica, y dice ahí, ganar a tu hermano. Ese es el objetivo, ganar a tu hermano, ¿sí? No se trata de ser policía espiritual, no se trata de ser un papá espiritual, no se trata de ser un francotirador espiritual, se trata de ser un restaurador espiritual. Un restaurador espiritual. ¿Saben que aquí dentro de la iglesia hay personas que tienen dones de exhortación maravillosos, que los desarrollan de una manera preciosa, que ya ni te das cuenta, pero ya te llevaste tu exhortada y te vas contento, feliz, y ya cuando lo meditas dices, pero si me acaban de dar una buena exhortada, no sé por qué estoy tan feliz? Pues gracias a Dios, porque el don opera de una manera en que esto te anima. Te acaban de amonestar, pero te animó, te alentó. Gracias a Dios por eso. El pecado debe ser tratado. La vida cristiana también necesita corrección, restauración. Un hueso se puede romper, ¿cierto? Y quien dice, bueno, se me acaba de romper ahí el hueso del dedo, pues me corto el dedo para no estar sufriendo con el hueso. No, buscamos la restauración, ¿cierto? Siempre buscamos preservar. Así sucede en la iglesia. El Señor Jesús señaló esta manera aquí claramente. Pero ¿qué pasa si en esta restauración no se puede dar en el versículo 15? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando un billete se mancha, se dobla, un billete se raspa? ¿Lo tiramos a la basura? No, hay que buscar la manera, hay que ver de qué forma. Y esto sucede en el versículo 16. Mas si no te oyere, toma un contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hace muchos años, muchos años, en un lugar muy lejano, muy lejano, una iglesia tenía unos miembros, un matrimonio que comenzó a tener problemas. Hace muchos años en un lugar muy lejano, ¿ok? Y ese matrimonio comenzó a tener serios problemas y un problema de infidelidad, de adulterio. Los pastores de aquella iglesia, entonces, cuando se enteraron, tuvieron que buscar a la persona. Triste, lamentablemente, el adulterio había sido comprobado, y buscaron a la persona para hablar y confrontarle y decirle, esto no es correcto, no agrada al Señor, arrepiéntete. Esto en el momento trajo un cierto reconocimiento de la persona, sin embargo al tiempo no funcionó, no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio. Los pastores establecieron un tiempo para que la persona corrigiera y volviera a la comunión de la iglesia, restaurando su matrimonio, arrepintiéndose, pidiendo perdón. Sin embargo, esto lamentablemente no ocurrió. No hubo ese arrepentimiento, no hubo ese quebranto. Y entonces, ¿qué? ¿Qué hacer? Bueno, en el versículo 17 nos dice ahí, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces, aquellos pastores lo informaron a la iglesia y comentaron a la iglesia que el propósito era que la iglesia toda orara por esto y que la iglesia toda clamara al Señor por la restauración de ese matrimonio, y que si la iglesia en el ir y venir se encontraba a la persona ofensora, al que había adulterado, le llamara con amor al arrepentimiento. En ese momento, aquellos pastores de aquella iglesia de hace muchos años, de un lugar muy lejano, escribieron entonces una carta
a la persona ofensora, diciéndole lo siguiente: te enviamos un saludo y queremos decirte que estamos preocupados por tu vida y la de tu familia, pues les amamos entrañablemente en el Señor. Sin embargo, después de varios intentos, no hemos recibido una respuesta correcta de arrepentimiento acerca de tu situación familiar. Hemos decidido enviarte esta presente carta. Sabemos de la situación y queremos decirte que no hemos dejado de orar como familia por ti, de orar como iglesia por ti y tu familia, pues sabemos que esta situación ha causado gran tristeza y dolor. La palabra de Dios es la autoridad máxima en toda nuestra vida. Por tal motivo debes escuchar y obedecer lo que el Señor declara, independientemente de cualquier circunstancia o razón personal. Hemos sido informados que algunos hermanos personalmente te han exhortado a volver a tu matrimonio para buscar la reconciliación y la restauración de tu familia. Sin embargo, hasta la fecha no ha respondido bíblicamente a estas exhortaciones. Como liderazgo de esta iglesia, y debido a que les amamos y deseamos su restauración, te exhortamos nuevamente a que te sometas a la palabra del Señor y que regreses a la comunión en tu matrimonio. Nos resta solo decirte que de continuar en esa posición, entonces el proceso de restauración bíblica continuará, y esto se considerará como una abierta rebeldía a Dios, a la autoridad que Él ha puesto sobre ti a través de la iglesia. Te llamamos en todo el amor al arrepentimiento y a la restauración. La iglesia siempre debe estar buscando restaurar y llamar al arrepentimiento. Siempre, siempre, siempre. Es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Es el cuerpo de Cristo. La restauración siempre debe ser parte fundamental de la agenda de la iglesia. Cada uno debemos estar pensando quiénes hoy se están desviando, quiénes hoy han caído bajo los dardos del enemigo, quienes hoy han caído en batalla, quienes han dejado que el pecado entre en sus vidas, a quienes es que el león les ha tomado por el cuello y los está despedazando, para entonces buscar la ayuda, buscar la restauración. Esto también tiene que ver con proteger la pureza de la iglesia. El pecado mancha, destruye, contamina la iglesia. En todos hay pecado, debemos aclarar esto, en todos hay pecado, pero cuando hay un pecado abierto, público, evidente, reincidente, entonces se debe tratar. Esto no es odio, esto es amor, ¿cierto? Esto es amor. Todo cristiano que toma un compromiso serio, determinado con la iglesia, y es miembro de la iglesia, entonces es llamado, noten, a escuchar la amonestación. Muchas personas hoy no quieren ser miembros de una iglesia porque dicen: no quiero que nadie se meta con mi vida. Yo soy como Bora. Yo respeto, tú respeta. Todos nos respetamos. Me encanta ese verbo, dice, ¿no? Todos respetamos a todos, así que nadie me diga nada, yo no digo nada a nadie. Hermanos, esa no es la iglesia. La iglesia es un lugar donde nos congregamos y todos tenemos que ver con todos. Caín preguntó: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Si eres un guarda de tu hermano. Uno de los momentos más complicados a veces es cuando pregunto a alguno de mis hijos: ¿dónde está tu hermano? Me dicen: no sé. ¿Cómo no sabes? Es tu hermano, ¿cierto? Así debe ser en la iglesia. Así debe ser en la iglesia. Hermanos, ¿dónde están los hermanos de ahí? ¿Dónde están los hermanos que se sientan ahí? Los que se sientan en esas sillas. ¿Dónde están? ¿Saben? Hermanos, debemos saberlo. Debemos saberlos porque tal vez ellos
ya se cayeron allá, se quedaron allá en la barranca del pecado. Necesitamos llamarles, necesitamos visitarlos, necesitamos hablar con ellos. Debemos también entender esto. Cada cristiano que se integra con un compromiso serio, constante, determinado, como miembro de una iglesia, tiene también la responsabilidad de escuchar la amonestación. Y la iglesia tiene también la responsabilidad de acercarse al hermano, a la hermana, para restaurar. ¿Qué pasa si finalmente no hay ese oído, no hay esa humildad? Lo dice el Señor ahí, versículo 17. Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no oye a la iglesia? Dice ahí la palabra, tenle o considérale como un gentil o como un publicano. Un gentil y un publicano en el contexto del pueblo de Israel era alguien que estaba fuera de la comunión con el pueblo. Era alguien que estaba fuera de la comunión con el pueblo. Esto era tan claro que en el templo, en el tiempo del Señor, aquel templo de Herodes, había, después del lugar principal, había el atrio de los sacrificios, y luego Herodes tuvo la iniciativa, porque esto no estaba en el primer templo, de hacer un atrio más grande, que se le llamó el atrio de los gentiles. Los gentiles, es decir, los no judíos, podían estar en ese atrio, pero no podían entrar al atrio principal, porque no eran judíos, porque ahí se desarrollaba una comunión en el pueblo. Los publicanos eran las personas que habían aceptado voluntariamente el trabajo de recaudar los impuestos, es decir, trabajando para Roma. Eran considerados traidores. Ellos eran judíos trabajando para los gentiles, por tanto eran cortados de la comunión. ¿Les hablaban a ellos? Sí les hablaban, pero en cuanto a la comunión, en cuanto a la adoración, no eran miembros del pueblo. El Señor lo que dice ahí es, si no oye a la iglesia, ya no oyó a nadie, ya habló el hermano, la hermana, ya hablaron los pastores, ya se comentó a la iglesia, no oye a nadie, es decir, no escucha razones, ya simplemente ya cortó comunicación, ya te bloqueó del Facebook, ya te cortó, ya se salió del grupo, ya no quiere saber nada de nadie. ¿Qué hacemos? Bueno, hace muchos años, en una iglesia, en un lugar muy lejano, muy lejano, entonces enviaron una carta a esa persona que no se arrepintió. Te enviamos un saludo y queremos decirte que nos duele la pérdida de tu matrimonio y la destrucción de tu familia. Lamentablemente vemos que has escogido darle la espalda al Señor y seguir un camino contrario a Cristo al no someterte a su palabra. Sabiendo la seriedad del asunto y que varios hermanos en lo personal y en conjunto te animamos a corregir y a volverte al Señor, después de haber pasado por los primeros 3 pasos de Mateo 18, 15 al 17, a los cuales no respondiste positivamente, debes saber que Dios en su palabra manda a la iglesia no tolerar un pecado sin arrepentimiento y ordena considerar a la persona como gentil y publicana. Es debido a esto que nos duele informarte que ha sido apartado públicamente de la comunión de la iglesia. Esto es delicado, porque este proceso, como lo señala Pablo en 1 Corintios 5:5, involucra que ha sido entregado a Satanás. Entregar, dice la palabra, a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, Pablo ha cesado de orar por la gracia misericordiosa de Dios y ahora le pide, deje que Satanás trate con esta persona. Esto es algo muy
serio. Aún así, queremos seguirte llamando al arrepentimiento y a la sumisión a la palabra de Dios. Nuestra oración será porque en su gracia el Señor tenga misericordia de ti y de tu familia, y que en el futuro, en su misericordia, te restaure y te perdone. Ser restaurado en muchas ocasiones también significa recibir la disciplina del Señor a través de la iglesia. Esto, por supuesto, no es lo que un pastor desea para las ovejas. Sin embargo, repito, es parte de la función, es parte de lo que el Señor dice ahí, versículo 18: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está la autoridad de la iglesia. Ahí está delegando el Señor la autoridad a la iglesia para que aquello en lo cual aplica una disciplina que llega a este punto, esto también tiene una repercusión celestial. Y la persona que llega a este punto sin arrepentimiento prácticamente está demostrando con esa falta de arrepentimiento que muy probablemente esa persona no es creyente. El Espíritu Santo no obró ahí, no le trajo una corrección. La persona no dispuso su corazón, cerró sus oídos, cerró sus ojos, no quiso saber nada acerca del Señor, no quiso saber nada acerca de la palabra, y entonces vino este proceso. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia para ser una iglesia bíblica en donde cada oveja que es miembro de esta iglesia sea pastoreada, sea cuidada, sea edificada y sea restaurada. Una iglesia bíblica es una iglesia que practica el pastoreo, el cuidado espiritual, la edificación de unos a otros y también la restauración bíblica. Que el Señor nos dé la gracia y que en lo personal tú, cada uno, sea miembro de una iglesia. Si no estás como miembro de una iglesia, ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios. Todo cristiano debe tomar un compromiso serio, hermanos, serio, constante, determinado en escuchar, en servir, en ser cuidado, en crecer y en caminar con todo el rebaño, ¿cierto? Por supuesto, el rebaño sagrado. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos das este tiempo en tu palabra. Gracias porque podemos meditar en estos temas que, aunque en ocasiones no son fáciles, pero cuando estamos en tu iglesia y cuando somos tan bendecidos y podemos ver lo que tu palabra dice, practicado aún imperfectamente, pero dentro de la iglesia es un gozo. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que aquí se han integrado como miembros de esta iglesia local, que han tomado este compromiso, que ahora están caminando contigo, siendo guiados, siendo pastoreados, que ahora sirven con sus dones. Gracias, Señor, porque son tan valiosos, son ovejas que has estado usando para tan grande bendición en nuestra vida. Gracias, Señor, porque ahora nos das este privilegio de pertenecer a esta iglesia. Pero también, Padre, queremos pedirte por aquellas ovejas que en algún momento tal vez han caminado fuera del rebaño y se han caído en el pecado y se han negado a arrepentirse, para que tengas misericordia, Señor, y para que en la exhortación y en el amor de unos y otros esas ovejas también sean levantadas y sean alentadas a la vida cristiana. Te suplicamos, Señor, por nuestras familias, nuestras ovejas que
no están caminando contigo ahora, para que uses a tu iglesia para la restauración. Gracias, Padre, porque podemos ser restaurados. Gracias porque no nos desechas cuando caemos en pecado. Gracias, Señor, porque pese a nuestra imperfección, tú sigues trabajando, sigues obrando en nuestros corazones, sigues haciendo nuestra vida. Te alabamos por eso, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.